esta mañana, gloria al Señor. Somos la iglesia de Cartago, centro evangelístico. Bienvenidos a todos. Qué felicidad tener acá también al hermano Jesús y su familia y a todos en general. Qué alegría verles. Gloria al Señor. Yo les invito en esta hora para que hagamos una oración y sea el Espíritu Santo guiándonos conforme a la necesidad que hay en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Dios, porque ha venido un pueblo, una iglesia, Señor, sedienta de tu palabra, sedienta de ti, Señor. Te doy gracias también por todos los que se conectan en casa, amado Dios, por estar dispuestos en esta hora a recibir esta palabra, Señor, que trae vida, que trae fortaleza, que trae a nuestras vidas sanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, porque hemos estado siendo muy bendecidos todos estos domingos con el tema para la familia. Y el pastor esta mañana pues daba tremenda enseñanza que ha venido pues en continuación. Y la necesidad, la realidad de una familia cristiana, las realidades que tenemos y uno de esos puntos que tocaba el pastor hoy era ser ejemplo en pureza, en fe, en palabras. Y para ser ejemplo necesitamos vivir la palabra, obedecer la palabra de Dios y ponerla por obra. Tanta necesidad de proteger nuestras familias. Estamos viviendo en la era de la comunicación y podemos ver nosotros que hay muchos medios hoy para comunicarnos, las redes sociales, la televisión, los celulares, y tenemos que recordar que estas son una de las tantas maneras también de comunicarnos, como son las señales, los gestos, los ademanes, el ruido, las posiciones, también la música, el estado de ánimo. También nos podemos comunicar con el estado de ánimo, pero la más eficiente de esta comunicación son las palabras. Y podemos ver nosotros que también estas comunicaciones pueden ser buenas, pueden ser malas. Las comunicaciones también pueden traer vida, pueden traer muerte. Y hemos sido todos testigos también en estos últimos tiempos en Colombia, cómo han sido las comunicaciones muy dañinas y muy peligrosas. Pero también a través de la comunicación nosotros podemos darnos cuenta de lo que pasa en el mundo entero. Pero en esta preciosa mañana vamos a hablar que tristemente es alarmante saber que el 50% de los matrimonios o de las familias hay problemas fuertes en la falta de la comunicación. Y yo diría también que una de las realidades como cristianos, que de todo lo que el pastor ha estado tratando, podemos añadirle otro elemento más, que es la comunicación. Es la comunicación, cosa que se ha perdido mucho y que está destruyendo muchos matrimonios, está destruyendo muchas familias. Entonces, yo te invito para que nos ubiquemos en Proverbios, en el capítulo 15, vamos a estar leyendo unos versículos en Proverbios. Y siempre que usted lee Proverbios vemos allí un contraste entre la sabiduría, la insensatez, y qué hermoso que usted en su casa se animara en este día o en la noche a leer todo este Proverbio capítulo 15. Hay cosas muy importantes para nosotros en cuanto también a la comunicación. Y Dios quiere que en esta hora nosotros tengamos en cuenta que es una realidad como hijos de Dios y pueblo de Dios, la comunicación entre familia. Y hay una comunicación que es afectiva, que se está perdiendo mucho. ¿Sabe que la comunicación afectiva se está perdiendo mucho entre cónyuges, entre padres e hijos? Y esto es delicado, pero Dios nos va a ayudar, porque todos los hogares hemos pasado, podemos estar pasando o pueden pasar esta realidad. Fortalezca las relaciones en familia. ¿Cuántos creen que es necesario fortalecer las relaciones en familia? Gloria al Señor. ¿Y quién es una familia? Un padre, una madre con sus hijos, un hogar, un matrimonio, una casa. La palabra de Dios entonces nos dice ahí en el 15, en el versículo 4, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Si usted lee también el versículo 1 que no está allí, de pronto dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El versículo 23 dice, de este mismo Proverbio 15, el hombre se alegra con la respuesta, oiga, de su boca. ¿Cuántos lo creen? Versículo 30, mire el versículo 30, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta
los huesos. Qué tremendo esto. Y el versículo 31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Oiga, lo importante de la comunicación. Es muy importante. Y para fortalecer las relaciones en familia, número 1, dígase conmigo, una buena comunicación. Una buena comunicación. ¿Y qué significa comunicación? Significa el arte de transmitir un mensaje de tal manera que pueda ser bien entendido por los demás. Cosa que a veces en las familias, en los hogares, no hay esta buena comunicación, ese mensaje. Y una de las mayores ofensas que podemos ver suelen ser en los momentos de ira, en los momentos de desesperación, en una familia, en una casa. Cuando uno de los dos cónyuges o los padres se llenan de ira, amados hermanos, vienen las ofensas. Vienen palabras que hieren, vienen palabras que duelen, vienen palabras muy fuertes que muchas veces destruyen un hogar, destruyen la comunicación entre familia. Entonces es necesario saber esto, que en un momento de desesperación las palabras pueden hacer mucho daño. En un momento de ira, en un momento de enojo, las palabras pueden hacer mucho daño por esa mala comunicación. Porque la palabra de Dios ahí en Lucas 6:45, en la parte B, nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, las palabras, óigalo bien, las palabras que salen por nuestra boca, dignifican o avergüenzan. Usted con las palabras puede darle dignidad, el hombre, el esposo, a su esposa, puede darle dignidad. La esposa con las palabras puede darle dignidad a su esposo, dignificarla, dignificarlo. Los padres con las palabras pueden dignificar a sus hijos, pero también con las palabras podemos avergonzarlos. Mire lo importante de esto. Sea un ejemplo que a veces los hombres, no todos, pero algunos se olvidan que la mujer es un vaso frágil. Y ese vaso frágil puede destruirse con las palabras ofensivas, con las palabras violentas, palabras de menosprecio, palabras de humillación, palabras que pueden quebrar ese vaso frágil que enseña la palabra, que es la mujer. Y un vaso frágil es un peligro. Un vaso frágil que esté quebrado, nadie va a tomar en un vaso quebrado. ¿Usted tomaría en un vaso, en una taza quebrada? Es un peligro. Pero resulta que muchas veces en el matrimonio al hombre se le olvida esto, pero también a las mujeres se le puede olvidar de respetar al esposo. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos respetar a nuestro esposo, con nuestras palabras también. Igual, los padres tenemos que respetar a nuestros hijos y los hijos deben y tienen que respetar a sus padres. Entonces, mire lo tremendo, la comunicación es muy importante para fortalecer las relaciones en familia, tanto espiritual, físicamente, en todas las áreas emocionales. Toda esta comunicación nos va a traer paz, nos va a traer alegría, nos va a traer felicidad en un hogar. Igual entonces la esposa respetar ¿a quién? Al esposo. Y padre respetar a sus hijos. Por eso tenemos que saber usar nuestras palabras. Porque yo digo que las palabras a veces son como balas disparadas que salen por un cañón. Las palabras pueden ser como espadas que atraviesan el corazón. Las palabras pueden ser como flechas que salen y destruyen. Ustedes saben cuando alguien dispara un arma, ¿qué pasa? Cuando alguien dispara un arma, la persona puede morir o quedar herida. O esas heridas llevar a la persona a la muerte. Lo mismo pasa con esas palabras, con esa comunicación. A veces son tan hirientes, son tan dañinas, tan venenosas, que son como ese cañón cuando suelta toda su munición. Y por eso hay tantas parejas, tantos cónyuges que están tan heridos, vasos destruidos, mujeres frágiles que están tan destruidos, hombres que se sienten tan menospreciados también, hijos que se sienten de esta manera. Las palabras son la base de una buena comunicación, amados hermanos. Es la base. Y usted sabe que una base es muy importante, así como los cimientos de una casa son tan importantes, una base es tan importante y la comunicación es una de ellas. Cuando estamos en una era de la comunicación que también está tan distorsionada la comunicación, debemos nosotros entonces, hermanos, saber esto y poder a través de la buena comunicación que la palabra de Dios nos enseña a resolver los conflictos,
a resolver, hermano, todas esas cosas. La comunicación nos ayuda a crecer, a madurar. Es importante, hermano, escuchar antes que hablar. Porque muchas veces hablamos y después escuchamos. Y yo no sé cuánto esposo ha tenido que decirle alguna vez a su esposa: amor, escúchame. O la esposa, ¿cuántas veces le hemos dicho al esposo: amor, escúchame, yo quiero ser escuchada? O los hijos, ¿cuántas veces dicen: yo quiero que mis padres me escuchen, pero no se puede? Mejor me quedo callado porque con ellos no se puede. No se puede hablar, no podemos comunicar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestras tristezas, nuestras alegrías, todas aquellas dificultades. Pero Dios quiere que en esta mañana, al salir de este lugar y con todas estas enseñanzas que Dios ha colocado en el corazón de nuestro pastor, enseñar por la palabra a las familias. Vamos a fortalecer relaciones en nuestra familia, en los matrimonios, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Amados hermanos, es necesario. Se dice por ahí en una estadística que leía yo, que se dice que las parejas en un año, los cónyuges, en un año pueden agotar toda la comunicación. Y los que ya tienen hijos, se centran todos a sus hijos. La comunicación, pero a sus hijos, y se olvida del cónyuge. Y no puede ser así, porque la comunicación es ¿qué? Muy, pero muy importante. De hecho, Efesios 4:25, versículo 29 y 31. Mire que ahí la palabra de Dios nos enseña. Usted puede leer, si el joven, Efesios 4, versículo 25, ¿qué nos habla la palabra de Dios? Que de nosotros se quite toda altanería, gritería, todas esas cosas, amargura, que están dañando los hogares. Porque a veces en las familias no se comunican, sino que se grita. Hay amargura, hay cosas, hay enojo, hay iras, hay tantas cosas. Para que usted tome ahí, guárdese Efesios y podamos meditar en Efesios 4:25, el versículo 25, el versículo 29 y el versículo 31. Gloria al Señor. Amados hermanos, importante también la palabra de Dios, como nos enseñan las comunicaciones. Número 2, palabras que edifiquen. ¿Usted sabe que hay palabras que destruyen? Hay palabras que destruyen. Y yo te invito para que me acompañe a Job, capítulo 6, 24, versículo 25. Vámonos a Job, usted ahí mire, capítulo 6, versículo 24 y 25, dice la palabra. Mire aquí: enséñame y yo callaré. ¿Quién lo estaba diciendo? Job, mire. Enséñame y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Qué tremendo. Aquí Job está dialogando con sus amigos y aquí hay una revelación con sabiduría, la eficacia en una conversación. Oiga, porque es que hay conversaciones que edifican. Y hay conversaciones y comunicación que destruye y no edifica. Y aquí vemos la eficacia de esa conversación. Job presenta en estos versos lo que toda conversación debe tener. ¿Y qué debe tener cada conversación? Palabras que ¿qué? Que edifiquen, que construyan, no palabras que destruyan, que dañen, que envenenen. Y por eso dice: enséñame y yo callaré, dijo Job. Claro, enséñame y yo callaré. Escucha, enséñame. Cuando alguien enseña, los demás ¿qué? Como vamos a escuchar, tenemos que estar en silencio. Hay que callar. Y esto estaba diciendo Job: enséñame y yo callaré. Estaba diciendo ahí a sus amigos. Sus palabras, hermanos. ¿Cómo son tus palabras y las mías? Con aquellos que nos rodean. ¿Cómo es la palabra usted en su casa, con sus hijos, con su esposa, con su papá, con su mamá? ¿Cómo son las palabras donde usted trabaja? ¿Cómo son esas palabras de aquellos que a nosotros nos rodean? ¿Qué dice Isaías 55:1? Vamos a leer, por favor, Isaías capítulo 55, el versículo 11. Versículo 11, no 1 sino 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada
en aquello para que la envíe. ¿Cómo es la palabra de Dios? Imagínense, nosotros tenemos que aprender. Mire la comunicación de Dios. La palabra de Dios no es, hermanos, para destruir, sino ¿para qué? Para edificar, para construir, para restaurar. Y por eso dice esa palabra tan preciosa, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Así es la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. Amados hermanos, dice que no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué bueno que en nuestro hogar aprendamos a comunicarnos y que usted varón, usted esposo, padre, usted madre, hijos, esa palabra que usted hable, prospere en la vida de sus hijos, prospere en su hogar, sane a su esposa. Porque es que las palabras de un esposo edifican a su esposa. La palabra de una esposa edifica a su esposo. La palabra de los padres edifica a sus hijos. Y es necesario que nosotros tengamos en cuenta que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. A todo aquel que usted le ha predicado la palabra no vuelve vacía, será prosperada. Y de hecho usted está hoy aquí, los que están escuchando en esta mañana y en sus casas. Gloria al Señor por eso. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Y cuántos varones, cuántos esposos quieren edificar con sus palabras a su esposa, no destruirlas? Y viceversa, ¿cuántas esposas queremos edificar a nuestro esposo con nuestras palabras? ¿Y cuántos padres de los que estamos hoy aquí, los que están en su casa, en esta transmisión, quieren con sus palabras edificar a sus hijos? Aleluya, yo quiero. Porque estamos, hermanos, en crisis, hay muchas luchas en cuanto a la comunicación en los hogares. Y eso está destruyendo demasiado. Bendito Dios, pero Él nos ayuda. Número 3, palabras que motiven. Hay palabras que no motivan, hay palabras que traen desaliento, hay palabras que traen desánimo, hay palabras que traen tantos sentimientos adversos. ¿Y qué hizo Job? Aquí mire, hacedme entender en qué he errado. Le dijo a sus amigos, háganme entender. Porque ellos estaban culpando a Job de que había pecado, que la situación de él estaba porque había pecado, que sus hijos murieron porque él estaba pecando. Y le decían, escudriñese, búsquese Job, a ver qué pasa. Y Job le dice, hacedme entender en qué errado. Qué tremendo. Entonces las palabras deben motivar. Las palabras es para consolar y no para dañar. Las palabras, hermanos, de motivación para nuestros cónyuges. La palabra debe motivar a nuestros hijos. La palabra debe motivar a nuestros hermanos, a nuestros amigos. La palabra debe ser para motivar. La palabra de una buena conversación da entendimiento para salir del error. Una buena palabra, hermanos, en una conversación nos hace salir a usted y a mí del error en que podemos estar cayendo. Un esposo puede estar cayendo en un error y la esposa lo motiva y le habla y el esposo sale de ese error. O también el esposo le dice a la esposa, mira, estás en un error. Y conversan, dialogan los padres con los hijos. Amados hermanos, esto es muy importante. ¿Qué dice el Salmo 119, 130? Mire, el Salmo, el capítulo más largo, con 150 versículos. Salmo 119, versículos 130. Mira lo que dice la palabra de Dios en este versículo. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, la exposición de tus palabras. Así es la palabra donde hay mentiras. Hace entender hasta el más simple, hasta el más sencillo. Oh, gloria a Dios. Amados hermanos, esta palabra de entendimiento. Isaías 40, 29, ¿qué nos dice? Mire lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios motiva. La palabra de Dios trae motivación, nos alumbra y nos hace entender. Isaías 40, 29. ¿Qué dice allí? Él da esfuerzo. ¿Por qué no lo leen ustedes conmigo? Yo les cuento a la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué palabra está dando Dios allí? ¿De destrucción? No, está motivando.
¿Qué nos está motivando la palabra de Dios? Que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no lo tiene. Pero qué tal que usted esté cansado